chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar de la histología del hígado. Vamos a comenzar este video hablando de las generalidades del hígado. El hígado es la masa glandular más grande del organismo. Pesa alrededor de 1500 gramos, correspondiendo entonces al 2.5% del peso corporal del adulto. Está ubicado en el cuadrante superior derecho. Esto si nosotros dividimos nuestro abdomen en 4 cuadrantes. El cuadrante superior que se encuentra a la derecha, aquí es donde está ubicado entonces el hígado, protegido por la parrilla costal, que esto se refiere a las costillas que tenemos. Es importante mencionar que el hígado está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo fibroso y a esta cápsula le vamos a llamar cápsula de Gleason. Otro punto importante es que el hígado es de origen embrionario endodérmico. Ahora, introduciéndonos más en la anatomía del hígado, va a estar dividido en 2 lóbulos, en el lóbulo derecho y en el lóbulo izquierdo. Para esto tenemos al ligamento falciforme, que es ese que estamos viendo que divide al lóbulo izquierdo y derecho. Y específicamente esa es su función, dividir la cara diafragmática, o también llamada cara anterior del hígado, que es la que estamos viendo en pantalla, en los lóbulos derecho e izquierdo. Por otro lado, también tenemos al ligamento redondo, que este es un remanente de la vena umbilical fetal que transportaba sangre oxigenada de la placenta al feto. ¿Cómo es que pasa eso? Bueno, la sangre de la madre, imaginemos que nosotros somos el feto. Entonces, la sangre de nuestra madre, que ya está oxigenada, va a llegar a la placenta, a nuestra placenta. Entonces, esta pasa de la placenta al feto, es decir, a nosotros, a través de la vena umbilical. Cuando nacemos, la vena umbilical, por donde nos pasaba sangre, nuestra mami, la sangre oxigenada, esta vena deja de funcionar y entonces se va a convertir en el ligamento redondo del hígado, que es un cordón fibroso en los adultos, sea de sexo masculino o femenino. Este lo tenemos todos. Ahora, respecto a la irrigación hepática, esto es muy interesante porque el hígado tiene una irrigación diferente y única a todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo es que pasa esto? El hígado tiene un abastecimiento dual de sangre que consiste en un suministro venoso a través de la vena porta hepática y un suministro arterial a través de la arteria hepática. Ambas ingresan a través del ilion hepático, que es el que estamos viendo en pantalla, se los marqué. Ese hoyo por donde entra arteria hepática, vena porta, por donde sale inclusive el conducto biliar común. Ese orificio es el ilio hepático. Ahora, respecto a cada una de estas dos estructuras que les mencioné, vena porta y arteria hepática. Hablemos de la vena porta. El hígado recibe su irrigación principal a través de esta vena, que es aproximadamente el 75% de la irrigación del hígado. Esta sangre, por lo mismo que la transporta una vena, pues esta sangre tiene baja concentración de oxígeno. Y es importante mencionar que la vena porta proviene del tubo digestivo, páncreas y vaso. Si bien el hígado es el primer órgano que recibe sustancias nutritivas, también es el primero que se expone a compuestos tóxicos que se han absorbido. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque como lo mencioné, esta vena viene del tubo digestivo. ¿Qué es lo que pasa en tubo digestivo? Se absorben nutrientes, se absorbe agua, se absorbe medicamento, se absorbe alcohol, se absorben tóxicos. Entonces, esta sangre no solo tiene baja concentración de oxígeno, tiene todas esas sustancias que tú absorbiste en el intestino. Además de que también contiene secreciones endocrinas, es decir, las hormonas que secretó el páncreas y también las células neuroendocrinas del tubo digestivo. Entonces, como lo mencioné, es el primer órgano que se irriga, pero es el primer órgano que se expone a todo lo que absorbió el intestino y a todas estas enzimas.
Respecto a la arteria hepática, esta suministra el 25% a la irrigación del hígado. Y pues como es sangre de una arteria, pues que va a contener nutrientes y oxígeno. Y es importante mencionar que esta arteria proviene del tronco celíaco. Quiero que antes de continuar a la siguiente imagen, veamos esta y la analicemos de manera profunda, ¿sí? La arteria hepática y la vena porta entran al hígado a irrigar, ¿sí? Eso es lo que hace tan único el hígado, que la vena no solo drena, la vena también está irrigando al mismo tiempo al hígado. Y vemos en otros órganos que la vena se encarga de drenar y la arteria se encarga de irrigar, ¿sí? Entonces, ahora sí, dentro del hígado, ¿qué es lo que pasa? Las ramas de la vena porta y las ramas de la arteria hepática van a entrar a tejido hepático. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas ramas van a llevar sangre a los sinusoides, que es el siguiente elemento que vemos en pantalla, ubíquenlo, a los sinusoides, que estos van a irrigar a los hepatocitos. Los hepatocitos son la célula del hígado, ¿sí? Entonces, llevan sangre a los hepatocitos y a las ramas de drenaje de la vía biliar. Estos sinusoides hepáticos que les platico desembocan en la vena hepática central, que es esa venota grandota que estamos viendo en medio de la ilustración. También es importante mencionar que después de que la sangre drenó en la vena central, esta vena central, aquí en esta imagen lo podemos ver, va a drenar en una vena sublobulillar. En imágenes posteriores vamos a entender por qué sublobulillar, qué es un lobulillo, qué lo conforma, pero desemboca en la vena sublobulillar y posteriormente esta sangre corre hacia las venas hepáticas, que estas se encargan de abandonar el hígado y estas drenan en la vena cava inferior, donde ahora sí esta sangre es drenada del hígado. Hablemos de la organización estructural del hígado, porque yo les estoy diciendo vena sublobulillar, que entra a tejido hepático, que tiene lobulillos. Entonces les voy a explicar qué es un lobulillo. Primeramente, entender que el hígado está compuesto de parénquima, de estroma, de sinusoides y de los espacios de Dis, que más adelante los vamos a ver. El parénquima es la parte funcional del tejido y está compuesto por cordones de hepatocitos. Son estos cordones que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Tienen una célula de espesor, como lo podemos ver ahí, una célula de espesor en una columna y luego hay sinusoides, y luego otra columna y así. El estroma se refiere a tejido conjuntivo, que va a ser tejido de soporte, le va a dar estructura a estos lobulillos, ¿sí? Y en este tejido conjuntivo vamos a encontrar vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, conductos biliares. Por otro lado tenemos a los sinusoides, que son estos conductos que llevan sangre desde la arteria hepática y la vena porta hacia la vena central, son como que esta conexión. Y finalmente tenemos a los espacios de Dis, que estos están ubicados entre el endotelio sinusoidal y los hepatocitos. Lo podemos ver aquí en pantalla. Este es un corte histológico donde podremos observar un lobulillo clásico, ¿sí? Como podemos observar en dos imágenes anteriores, no les dije, pero cada lobulillo tiene la forma como de un hexágono. Tenemos un hexágono donde cada vértice es cada tríada porta. Recordemos que la tríada porta está compuesta por la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar, como lo estamos viendo en pantalla. Entonces, ese conjunto rodea a la vena central, ¿sí? Entonces, 6 tríadas portas alrededor de la vena hepática terminal o vena hepática central es un lobulillo clásico. Entonces, en este corte histológico podemos ver la forma, es hexagonal. Y en el centro, pues encontramos a la vena central o vena hepática terminal. El hígado está compuesto por 3 unidades funcionales, por el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el acino hepático. Cada uno de estos tiene funciones diferentes de las que vamos a hablar en el siguiente diagrama. El lobulillo clásico es el que hemos estado viendo en la mayoría de las imágenes pasadas y este está compuesto por una tríada portal, que recordemos, ¿de qué está compuesto la tríada portal?
de la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. También está compuesto del tejido conjuntivo estromal, es decir, pues lo que conforma a la parte estructural del lobulillo, el espacio de Mal, que también es llamado espacio periportal. Es un espacio pequeño ubicado en los bordes del espacio portal entre el tejido conjuntivo y los hepatocitos periféricos, y se considera un sitio de origen de la linfa del hígado. De hecho, aquí tenemos una imagen donde no lo habíamos observado antes. En esta imagen podemos ver el espacio periportal o el espacio de Mal. Vemos la triada porta, el tejido conjuntivo, que es ese tejido que vemos blanco que está rodeando a la triada porta, y vemos que también tenemos esa parte rosita. Todo eso rosito es tejido hepático, es decir, son los cordones de hepatocitos. Los que están más cercanos a la triada porta, entre el tejido conjuntivo y los hepatocitos que están ahí, ese espacio que queda es el espacio periportal o el espacio de Mal. Siguiendo con este diagrama, también está compuesto de los cordones de hepatocitos, obviamente, porque es el tejido hepático, sinusoides y la vena central. Respecto al lobulillo portal, se encarga de la secreción de bilis y pues tiene un eje morfológico que es el conducto biliar interlobulillar. Lo vamos a ver posteriormente en la imagen. También sus bordes son el triángulo de venas centrales más cercanas a la tirada portal, y pues estas porciones de los 3 lobulillos clásicos secretan la bilis. En esta imagen podemos ver el lobulillo portal, donde vemos que 3 venas centrales, cada vértice es una vena central más cercana a un lobulillo portal, y en este caso el lobulillo portal quedaría en el centro. Es ese triángulo que estamos viendo de color verde. Ahora, respecto al acino hepático, tiene forma romboidal y tiene un eje menor y un eje mayor. El eje menor está compuesto por 2 triadas portales y el eje mayor por 2 venas centrales. Entonces, si vemos esta imagen, la que está a la derecha, podemos observar que el eje mayor pues está compuesto de 2 venas centrales, esta distancia entre 2 venas centrales, y el eje menor por 2 triadas portales. Ahora, respecto a las 3 zonas del acino hepático, tenemos que cada una de ellas posee características distintas. Tenemos el espacio portal, ¿verdad? Que es tejido conjuntivo que conecta las triadas portales y que nos va a delimitar entonces a nuestro lobulillo clásico. La zona 1, que está más cerca de las triadas portales, tiene mayor suministro de oxígeno y nutrientes y las células están muy activas, es decir, estas van a realizar procesos como gluconeogénesis y desintoxicación. Respecto a la zona 2, esta tiene una cantidad intermedia de oxígeno y las células tienen actividad metabólica moderada. Y finalmente, la zona 3 está más cerca de la vena central, pero recibe menos oxígeno y nutrientes, entonces es más susceptible a daño por hipoxia, y las células realizan glucólisis y biotransformación de sustancias tóxicas. ¿Por qué realizarían glucólisis? Pues porque prácticamente la glucólisis es descomponer glucosa en ATP, y estas la necesitan porque lo van a utilizar, porque no tienen oxígeno, entonces producen glucosa para poder sobrevivir. Y en este corte histológico podemos observar que estas células de la zona 3 se ven muy diferentes a las de la zona 1 y 2. Es porque tienen isquemia. En este caso vemos isquemia, necrosis, acumulación de lípidos y fibrosis.